vamos a hablar un poco de iluminación. Y espero no extenderme porque es un tema realmente apasionante. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Hay una cosa, sin entrar en tecnicismos y sin entrar en todo el tema de qué es la luz, cómo la percibimos. Lo importante aquí es que tenéis que entender que lo que vemos y lo que recordamos son cosas completamente diferentes. Una cosa es lo que vemos y una cosa es, digamos, la realidad objetiva de lo que está ocurriendo en un momento y otra cosa es lo que recordamos. Eh, el problema con la iluminación es que todo lo que vemos es interpretado por el cerebro. Entonces, no hay una percepción objetiva, todo es subjetivo. Y eso lo tenemos que trasladar a nuestra producción, es decir, lo tenemos que trasladar a nuestra fotografía, en nuestra película, nuestra pieza de animación, lo que sea. Con esto lo que quiero decir es que a la hora de iluminar no tenemos que preocuparnos demasiado por la realidad. No tenemos que preocuparnos demasiado por que todo parezca real, que todo sea como ocurriría si estuviésemos allí en esa situación. Tenemos que preocuparnos más sobre cómo lo recordaría la persona que lo está viendo. Es un concepto que puede parecer un poco complejo, pero tenéis que pensarlo y tenéis que entenderlo. En una película no estamos trasladando, no estamos transmitiendo la realidad. Estamos transmitiendo lo que una persona que hubiese estado viendo esa situación recordaría después. Y esto es muy importante porque mm, hay mucha gente que se preocupa por la continuidad en los shots, es decir, que un shot sea coherente con el siguiente, que la luz venga desde el mismo sitio. Esto realmente no es tan importante. De hecho, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Aquí tengo este post de Gurney en el que vemos una película como Hugo. No sé si la habéis visto, pero es muy recomendable, en la que no hay ningún tipo de continuidad. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie se da cuenta. O sea, podemos saltarnos todo esto de la continuidad de la realidad siempre y cuando lo que vemos en pantalla sea verosímil. ¿Ok? Ahí está la clave. No trabajamos con algo real y auténtico ni natural, sino con verosimilitud. Es decir, que cuando lo veamos parezca que no pasa nada, que todo es correcto. Fijaos en esta secuencia. Estos son varios planos de la misma secuencia que van seguidos. Vamos a ver, por ejemplo, en este plano vemos que este personaje está a contraluz, es decir, veis aquí que le está pegando la luz con bastante fuerza y podríamos, si lo analizamos fríamente, lo que vemos aquí es que toda la espalda de este personaje estará totalmente iluminada. Pero ¿qué pasa cuando pasamos al contraplano? A este o a este, que su espalda está completamente a oscuras. Y la espalda que está totalmente iluminada es la de Chloe, la de no me acuerdo del nombre del personaje, la de este personaje. Es decir, la luz principal en este plano está detrás de este personaje y en el plano siguiente cambia 180 grados y está detrás de este otro personaje. Y eso ocurre constantemente cuando cambiamos de un plano a otro. La luz está detrás de este personaje, cuando cambiamos al siguiente plano, al contraplano, la luz está detrás de este personaje. No tiene ningún sentido, no es como lo veríamos en el mundo real si estuviésemos en esa situación. Pero os aseguro que nadie se da cuenta de esto, siempre y cuando sea verosímil y esté bien iluminado.
Por lo tanto, tenemos que preocuparnos por la realidad, tenemos que preocuparnos por cosas como la continuidad hasta cierto punto. Nos podemos saltar todo lo que queramos siempre y cuando contemos bien la historia y hagamos caso a estas directrices. Con la iluminación lo que queremos es dirigir lo que nuestra audiencia ve y que no haga caso a nada más que lo que nosotros queremos que vea. ¿Por qué? Porque habrá planos que duren menos de un segundo. En esos frames no podemos pedirle a una persona que escanee el frame completo y entienda lo que es importante para seguir la historia. Eso tenemos que dárselo hecho a la audiencia. Tenemos que iluminar de tal forma que su vista vaya directamente a lo que tiene que ver y nada más. Si el plano dura 12 frames, en esos 12 frames tiene que saber exactamente lo que ha pasado y no tener que trabajar en escanearlo todo, reprocesarlo y decir, vale, lo que está pasando es esto. No, eso tenemos que hacerlo nosotros como lighters. Tenemos que establecer el mood, tenemos que decirle a la audiencia qué tiene que sentir cuando está viendo ese plano. Tenemos que crear profundidad, tenemos que decirle si estamos en un interior, si estamos en un exterior, si es de día, si es de noche, si es por la tarde, si es por la mañana, si se está poniendo el sol, si está saliendo. Todo eso tenemos que transmitirlo. Tenemos que transmitir también el personaje, tenemos que transmitir lo que le está pasando, lo que está sintiendo nuestro personaje y tenemos que transmitir la emoción que queremos que sienta, la emoción que el director de la película quiere transmitir en ese momento concreto. Hay infinidad de ejemplos. Yo lo que os recomiendo es que busquéis la palabra cinematography y a continuación pongáis una película que os haya gustado. Por ejemplo, esta de Hugo. Aquí vemos un buen ejemplo de cómo iluminar una escena. Veis que los personajes tienen una luz que se suele llamar rim light, que los recorta, es decir, que los separa del fondo, mediante el contraste entre este valor y el valor del fondo. Fijaos que no solamente hay contraste entre el valor del fondo y la luz que cae en el personaje, también tenemos un contraste de temperatura. Tenemos una luz fría en el personaje y una luz cálida en el fondo, igual que aquí, en este otro personaje. ¿De dónde viene esta luz fría? Nadie lo sabe. Y no importa, porque el plano se ve bonito, se ve muy bien, crea esa profundidad y transmite lo que tiene que transmitir en ese momento. Más ejemplos. Por ejemplo, veis que tenemos toda esta luz de recorte en el personaje para separarlo del fondo. Tenemos la luz de relleno, la luz principal. Aquí lo mismo. Veis las luces de recorte y las luces de fondo. Y el fondo. Podéis buscar todos los ejemplos que queráis. Siempre vamos a encontrar este esquema en el que tenemos una luz que nos sirve para separar al personaje del fondo. Eso nos ayuda a crear profundidad en el plano. También podemos utilizar la atmósfera, podemos utilizar fog para hacer que los detalles del fondo sean menos visibles y concentrar la atención en lo que es importante, que en este caso es la cara del personaje. Fijaos también que tenemos un fondo y una luz de recorte fría, mientras que la cara del personaje está iluminada con una luz de relleno o una luz principal cálida. Estamos creando un contraste entre el fondo, entre la parte del personaje que no nos interesa y la parte del personaje que nos interesa que la audiencia esté viendo, que es la cara, que es lo que también nos va a transmitir la emoción, pero ayudada con la luz. Más formas, bueno, ahí podéis ver ejemplos por todas partes. Aquí tenéis un breakdown de esta película, podéis echarle un vistazo. Se aprende mucho con estos breakdowns. Vamos a seguir hacia adelante. Bueno, aquí lo tengo abierto. Un lighting breakdown. Y veis cómo aquí os explican cómo está iluminado, la luz, este backlight, que es lo que crea esta luz de este recorte que separa la imagen del fondo, la luz de relleno,
esta luz de recorte. Os recomiendo que lo estudiéis. La luz tiene que contar la historia. Tengo por aquí. Esto también es muy interesante que lo estudiéis. moviescreencaps.com es una página web donde tenemos, pues, no sé si todas, pero casi todas las películas que se os ocurran, tenéis frames de esas películas. Aquí lo que quiero que veáis es cómo Steven Spielberg cuenta aquí la historia con luz. Fijaos primero, por ejemplo, en este contraste. Tenemos un fondo iluminado con luz fría y el personaje con una luz cálida, calidísima, porque es totalmente roja. Es una luz roja que tampoco sabemos de dónde viene. Siempre habrá excusas. Por ejemplo, en este caso es esta atmósfera, esta luz roja que viene de la lava que hay en la parte de abajo de este escenario, y de las antorchas que puede haber, pero las antorchas realmente no dan esta luz tan roja. ¿Qué es lo que hace aquí Spielberg? ¿Veis aquí a Indiana? Está iluminado con una luz más o menos neutra. Y lo que ocurre es que le dan un brebaje. Aquí lo podemos ver otra vez. Veis que la luz que tiene Indiana es más o menos es neutra, no es tan roja como la de este otro personaje. Le hacen beber, le obligan a beber una especie de brebaje que doblega su voluntad y se vuelve una especie de malvado. Aquí lo vemos, aquí se está convirtiendo. Tenemos la silueta del personaje, el fondo es más claro que el personaje, y aquí jugamos con la silueta. Mientras se va convirtiendo, y fijaos cómo entra en otra iluminación a medida que se va transformando. Y no solamente es una luz roja como la que veíamos en el personaje de antes, sino que además viene desde abajo. ¿De dónde viene esta luz? Nadie lo sabe, pero a nadie le importa. Lo importante es que nos está transmitiendo esa transformación. Indiana ha tomado un brebaje y se ha transformado ahora en otra cosa. A partir de aquí, la luz que recibe Indiana Jones es totalmente roja, como la de los personajes que en teoría son los malos. Lo podemos ver aquí. Una luz totalmente roja. ¿Quién es este señor? Seguimos avanzando en la historia. Aquí está todavía en esa fase en la que se ha convertido. Y si seguimos avanzando, hay un momento, lo veis aquí, bueno, aquí sigue estando de este color, igual que este personaje, el malvado de la historia. Vemos que Tapón o Short Round está iluminado completamente diferente. Aquí vemos la luz roja, pero no tan presente como en Indiana. Veis que tiene una luz principal neutra en toda esta parte, y aquí pues no te queda más remedio que tener este relleno de color rojo, porque parecería que está fuera de la escena si no fuese así, ya que la luz que le da a Indiana es totalmente de color rojo. Seguimos avanzando. Indiana sigue teniendo ese color rojo, hasta que llega un momento de la película en el que Short Round hace algo, coge la antorcha, no sé si habéis visto la película, coge la antorcha y quema a Indiana para hacerle reaccionar. Y aquí vemos el proceso contrario. Pasa de estar iluminado en este color rojo, empieza a reaccionar, y si veis ya no es tan rojo. Y en el momento en el que se le pasa el efecto de la droga, de esa poción, veis que ya no está iluminado con ese color.
Eh, aquí ya se le ha pasado. Veis que la luz roja ha desaparecido en Indiana. ¿De acuerdo? Así es como, en este caso, Steven Spielberg nos cuenta la historia, nos refuerza que Indiana Jones ha estado bajo el efecto de una droga que le ha hecho ser alguien que no es y después ha vuelto a ser él mismo. Y todo eso está contado con luz. Um, ¿Qué más ejemplos tengo por aquí? Peaky Blinders. Peaky Blinders es una serie con una iluminación espectacular. Podéis ver casi cualquier plano. Veis aquí, por ejemplo, tenemos una luz de recorte. Bueno, tenemos varias luces de recorte. Esta más cálida, esta más fría, la luz principal. Y tenemos aquí una luz de relleno muy, muy tenue. Aquí podéis ver lo mismo. Siempre vais a ver este esquema. Las luces de recorte es lo que llamamos iluminación de 3 puntos, pero no tenemos que quedarnos ahí. La iluminación de 3 puntos es solamente una base. Tenemos que ir mucho más allá y contar nuestras historias. Este personaje es un personaje que hace de malvado y su iluminación, fijaos que es desde abajo, la mayor parte de la cara en sombra y un porcentaje mucho menor en luz. ¿Qué más ejemplos tengo por aquí? Aquí tenemos, por ejemplo, este es un ejemplo muy, esto es una técnica muy, muy utilizada. Esta técnica se llama counter change y lo que hace es separar al personaje del fondo utilizando la luz de tal forma que la parte del personaje está iluminada tiene detrás un fondo oscuro. Y la parte del personaje que no está iluminada, es decir, la que está más oscuro, tiene detrás un fondo más claro. Fijaos, aquí tenemos fondo claro, aquí tenemos fondo oscuro, y en el personaje es exactamente lo contrario. Tenemos aquí luz contrastando con el fondo oscuro y tenemos sombra en la parte que contrasta con el fondo claro. Esto lo veréis, si os fijáis, si analizáis películas, lo veréis por todas partes. Lo veréis muchísimo porque es una de las bases de iluminación. Aquí podéis ver la luz de recorte en Indy y en Alfred Molina con esta es otra técnica también muy utilizada, un objeto que tenga un valor de luz alto entre los dos personajes. Es una forma de atraer la atención hacia donde queremos que la audiencia preste atención. Aquí tenemos a Indy con su luz de recorte, una luz de relleno que en teoría viene de la estatua, pero fijaos que tiene iluminada esta parte de aquí abajo. Eso no puede venir de la estatua. Obviamente, si nos paramos a analizar, es una luz que está puesta detrás de este altar y va hacia arriba, hacia Indy. Una luz cálida y detrás tenemos la luz más fría o más neutra. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos luces de recorte, siempre podemos utilizar una top light, es decir, una luz que viene desde arriba. Fijaos cómo ilumina aquí el sombrero, aquí este personaje, porque es una forma natural, es lo que estamos acostumbrados a ver en la vida real. La luz normalmente viene desde arriba. Cuando la luz viene desde abajo es porque queremos que la audiencia se sienta un poco rara, que diga que en su subconsciente sienta que algo está pasando. Lo hemos visto antes con el otro personaje. Cuando vemos un personaje iluminado desde abajo, queremos que la audiencia se sienta un poco
inquieta. Por ejemplo, este personaje nos inquieta. Es un personaje que en esta secuencia pues eh, no se está portando bien con los niños. Fijaos que la luz, tenemos una buena luz principal que viene desde abajo, mientras que en los personajes, en los niños, no ocurre eso y están en el mismo sitio. Ok, ¿qué más? Uncharted. Luz principal, luz de relleno, luz de recorte. Siempre vamos a encontrar esas luces. Veis aquí, tenemos el personaje, la luz, la parte del personaje que no tiene luz contrasta con un fondo más claro, mientras que la parte del personaje que tiene luz contrasta con un fondo más oscuro. Uso de fog, de atmósfera, para contrastar, para crear silueta, para crear más contraste, lo mismo. Cálido, contrasta con frío. Hay infinidad de ejemplos y os invito a que cojáis, a que busquéis la palabra cinematography o lighting o light breakdown y a continuación una de vuestras películas favoritas y encontraréis un montón de información porque realmente es un tema que es infinito, no tiene fin. Podríamos estar hablando durante horas y horas. Aquí tengo algunas referencias que he tomado de Indiana. Aquí podéis ver la atmósfera con los haces de luz fríos, mientras que la iluminación que tenemos en Indiana es más neutra o más cálida. Tenemos aquí a Indiana iluminado desde este lado con el fondo oscuro y desde este otro lado también con el fondo oscuro, y la zona central es más oscura, es para transmitir un poco de misterio en su cara. Esto se llama Shatner Light. Es otra técnica en la que se iluminan los ojos. También es muy utilizada. Lo podéis ver en un montón de sitios. Vamos a Shatner. Se llama Shatner porque se utilizó mucho con William Shatner en Star Trek. Shatner Light. LGHT. Veis aquí en Star Trek esta técnica se utilizó muchísimo, iluminar como una franja que solamente ilumina los ojos. Lo podéis ver aquí, lo podéis ver en James Bond, lo podéis ver en la lista de Schindler, lo podéis ver en Indiana Jones, como hemos visto aquí. Infinidad de ejemplos en los que se utiliza esta técnica. Como os digo, hay miles de técnicas. Lo mejor es que busquéis Cinematography y una película que os guste y que vayáis aprendiendo si es un tema que os interesa. Si es un tema que no os interesa tanto, si no os interesa la iluminación y cómo trabajar con luces para transmitir emociones en cine, en televisión, en videojuegos, da igual, en todos estos medios se transmite con la luz. Aquí, por ejemplo, veis otra técnica muy utilizada que es crear siluetas del personaje, de nuestro personaje. En videojuegos se utiliza mucho separar el personaje del fondo, haciéndolo siempre más oscuro que el fondo. Eso lo podemos conseguir con atmósfera en la mayoría de las ocasiones y con luz. Estudiad la iluminación de 3 puntos, tenéis que practicarla, o lo que os recomiendo, mejor dicho, es que cojáis una película que os guste,
un plano que os guste mucho, por ejemplo, este plano. Voy a reproducirlo en 3D. Cogéis un personaje, lo modeláis, lo descargáis, cualquier cosa. Le podéis poner texturas o no. Es bueno trabajar sin texturas. Le ponéis un 0.18 de valor al material del personaje o al material de todo, del personaje y el escenario, y trabajáis sin texturas para centraros solamente en la luz. Y es un gran ejercicio intentar replicar shots que os gusten. Cogéis un shot que os guste, este por ejemplo. Tenemos aquí una luz principal, la luz de relleno y una luz de recorte. Vamos a reproducirlo en 3D. Aquí tenéis esta luz. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que la audiencia vea esta bola y después que vea al personaje corriendo delante de la bola. Este enorme contraste que veis aquí sirve para dirigir la atención hacia ese punto. Es decir, ¿qué es lo que va a ver la audiencia cuando vea este plano? La bola, su vista se va a ir directo hacia la bola y después hacia el personaje. El personaje veis que también tiene una luz que los separa del fondo, esta luz de recorte, y la bola tiene esta luz de recorte que viene desde, una viene desde la derecha y la otra viene desde la izquierda. Y luego tenemos esta otra luz que viene desde aquí, desde este lado. ¿De dónde salen esas luces? Da igual, da igual, no tiene importancia. Lo importante es que sea verosímil y que transmita las emociones y que transmita y que dirija la vista hacia donde tiene que dirigirla. Aquí, por ejemplo, estamos viendo este personaje delante de todos estos. Aquí hay más personajes. ¿Estos personajes importan? No. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué sabemos que no importan estos personajes? Fijaos cómo están iluminados. Fijaos la luz en la cara de esta señora y la luz en la cara de la protagonista del plano. Totalmente diferente. Tenemos su luz de recorte, su luz principal y su luz de relleno. Y el resto pues tiene algo de luz, sí, tenemos que verlos, pero no importan en este plano. Solamente importa Marion. Aquí tenemos más ejemplos. A ver. No, a ver. Aquí. Creo que lo tenía por aquí a este. Otro ejemplo. Bueno, otro ejemplo de silueta. Silueteamos al personaje. Aquí, por ejemplo. Están en una habitación totalmente cerrada de la que no pueden salir. Indiana Jones enciende esta luz. ¿Creéis que esta luz va a proyectar esta sombra? No, imposible. Ni siquiera tienen la dirección correcta. Pero mientras sea verosímil y cuente la historia, es lo único que importa. A ver, Indiana. También el uso de sombras, muy, muy interesante, el uso de sombras a la hora de contar la historia. Aquí tenemos otro ejemplo de Shatner Light en Indiana. ¿Por qué estoy viendo tantos ejemplos de Indiana? Porque es un poco el tono de la pieza en la que estoy trabajando. Si estáis trabajando en vuestra pieza y se asemeja a otras películas, tendréis que ver referencias de esas películas, y eso es también una fase muy importante del trabajo, las referencias. Hay que buscar referencias y cuantas más, mejor. No intentéis, es un error intentar trabajar de memoria, intentar trabajar pensando que sabéis cómo es algo, porque como os he dicho antes, una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que recordamos. Hay que buscar siempre referencias. Aquí tenéis otro ejemplo de luces de recorte, luz principal y luz de relleno. Son multitud de ejemplos y lo que os recomiendo es que os paréis a analizar los planos de películas que os gusten. Aquí tenemos otro ejemplo de silueta.
conseguida con atmósfera, con fog. ¿Por qué hay tanta niebla, tanto fog en esta habitación? Pues porque es interesante, queda muy bonito y porque nos ayuda a separar a este personaje de estos dos. Aquí también tenemos bastante fog. Fijaos cómo nos ayuda a crear ambiente y a contar la historia. En este caso, lo que se pretendía seguramente es separar a este personaje, aislarlo. ¿Y cómo lo conseguimos? Creando dos formas. Tenemos la forma de este personaje, que sería su silueta, que es más oscura que el resto de la habitación. Conseguimos esa sensación de soledad de este personaje. Como os digo, es buscar la forma de transmitir las emociones que son requeridas en cada momento de la historia. ¿Cómo vamos a hacer eso en Unreal? Bueno, pues ya hemos visto que tenemos una iluminación general, es lo que hemos llamado base lighting, que sería, también se puede llamar master lighting, es un rig de luces. En este caso solamente es la luz, bueno, solamente es la luz del sol, la luz del cielo y todo lo que nos proporciona Environment Light Mixer, que tenemos en un level sequence para los diferentes planos. Este plano tiene su propio level sequence con la luz direccional, que sería la luz del sol, la atmósfera, el fog, que es el exponential height fog, sky, la luz del cielo, skylight. Bueno, volumetric cloud no intervienen en este plano, de hecho las podríamos quitar y no habría ninguna diferencia porque no estamos viendo esas luces. Esto es lo que podríamos llamar un rig, un light rig, y nos da este master lighting para este plano. Por lo tanto, esto es lo que podríamos llamar un master rig o un master lighting rig o un master light rig o una iluminación base o como lo queramos llamar. Puede estar compuesto por estas luces, puede tener más, pero lo que lo define como master light es que es válido para o puede ser válido para varios planos, como en este caso. En este caso tenemos varios planos en los que esta iluminación no cambia de un plano a otro. Este sería el master light de estos planos. ¿De acuerdo? En este otro caso tenemos otro master light que empieza aquí y que es válido para todos estos planos como iluminación base, es decir, es una iluminación que simplemente nos sirve para saber lo que está pasando. No es la iluminación final, como os podéis imaginar, sobre todo si vemos este plano en el que el personaje está prácticamente a oscuras. A partir de este Master Light es donde tenemos que trabajar la iluminación por plano o shot lighting. ¿Qué es lo que haremos? Pues lo que hacemos siempre, crear un subsequence track que podemos renombrar como shot lighting. Y en este subsequence track empezaremos a crear nuevos level sequences y en este caso van a ser para cada shot. No vamos a hacer no suele funcionar una iluminación en varios shots cuando estamos haciendo shot lighting. Hacemos clic en más, insert subsequence y aquí podemos hacer una nueva carpeta, new folder, shot
lighting, y dentro de este shot lighting crearemos nuestro shot LGT shot light 0010-01, es decir, shot 1 take 1. Hacemos clic en save. Y ¿dónde se ha ido? Se ha ido aquí arriba. Le podemos poner un color a esta. Vamos a ponerle un color más amarillo, más o menos por ahí. Ese podría estar bien. Y aquí añadiríamos las luces que sean necesarias, y esas luces serán luces spawnable, es decir, serán actores spawnable. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en algo que sea muy obvio. Por ejemplo, el que hemos visto hace un momento, con toda esa oscuridad. Este shot. Vamos a hacerlo en este shot. Este es el shot 23, que empieza justo ahí. Este es el shot 23. Vamos a añadir un level sequence, insert subsequence, shot 23. Shot light 23. 01, y dentro de la carpeta shot lighting save. Ok. Lo tenemos aquí y dura solamente hasta este punto. ¿Qué es lo que haremos? Insertar aquí las luces que necesitemos. Vamos a necesitar una luz principal, una luz desde arriba, que puede ser rectangular light, que podríamos renombrar, rename, top light. Top light. Vamos a ver, vamos a salir de la vista de cinemática de cámara. Vuelvo atrás, hacemos clic en la camarita y vemos dónde está nuestra luz. Tenemos que entrar y seleccionarla. Top light estará en el origen, como es como es lógico, y vamos a ponerla encima del personaje. Se supone que esta es la luz que vendría del cielo y que está iluminando a nuestro personaje desde arriba. Tenemos que trabajar con la intensidad, tenemos que trabajar la temperatura, la posición, por supuesto, y la posición, tanto la orientación como la posición, es decir, cómo de lejos está del personaje. Cuanto más lejos la pongamos, menor será el gradiente entre los pies del personaje y la cabeza del personaje. Cuanto más cerca la pongamos, más aumenta ese gradiente por el decay de la luz, que va disminuyendo en función del inverso del cuadrado de la distancia. Lo vamos a poner, voy a hacerlo rápido, no me voy a parar porque no quiero alargarlo mucho y no tiene mucho sentido. Vamos a usar temperatura y vamos a ponerle una luz fría de 8500 que viene desde arriba. Vamos a duplicar esta luz
y vamos a hacer la luz de relleno, que va a venir desde abajo, desde un lado, y que podría ser más cálida. Esta va a ser una luz, esta es top, y esta que la que acabo de crear, top 2. No sé dónde la he creado, pero voy a moverla aquí. Esta va a ser, vamos a renombrarla como fill. Y lo que vamos a hacer es darle otra temperatura que va a ser más cálida. Temperatura, light color. Podemos utilizar temperatura o podemos utilizar RGB. Vamos a poner 3500. Y esta sería la luz. ¿Cuál es la justificación de esta luz? No siempre es necesario, pero siempre podemos buscar justificación para las luces. En este caso podríamos decir que es la luz que viene de aquí abajo, de la lava que tenemos en la parte de abajo. La voy a poner en un lado y ya vamos viendo un poco mejor al personaje. Tenéis que saber que estas luces son spawnable, es decir, cuando salgamos de este level sequence tienen que desaparecer, y algo pasa con esta, que al duplicarla, no sé dónde la he creado, pero no desaparece. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a seleccionarla. Esta claro, que no es spawnable. Vamos a hacerla spawnable. Convert to spawnable. Ahora sí. Debería desaparecer, ¿ok? Es decir, son luces que van a estar solamente en este level sequence, van a funcionar para ese plano, y cuando salgamos de ese plano las dos luces desaparecen. Fijaos la diferencia entre lo que veíamos antes y lo que vemos ahora sin estar balanceadas. Están sin trabajar, ¿ok? Pero ya estamos viendo un poco mejor, porque vemos aquí problemas, un poco mejor a nuestro personaje. En este caso bajaríamos la intensidad de esta luz de relleno y trabajaríamos con su posición, trabajaríamos con su temperatura. 0.5 podría estar bien. Seguiríamos trabajando con estas luces y añadiríamos las que necesitemos. Añadiríamos una luz de recorte detrás del personaje. Vamos a hacerlo y terminamos con esto. Vamos a poder hacer una spotlight, que va a ser nuestra luz de recorte. Este spotlight, voy a salir otra vez de aquí, de sequencer. Está aquí. Spot. Vamos a moverla detrás del personaje. Y vamos a ver otra vez desde la cámara, porque es desde donde tenemos que ver. Veis que me separa el personaje del fondo, no está en la posición final, pero tampoco quiero perder demasiado tiempo, porque es ir tocando intensidad, tocando temperatura, tocando la posición hasta que encontramos el punto. Lo iré haciendo sin grabarlo, porque ya veis que es el proceso. Es muy sencillo: poner luces, tener referencias, decir, vale, quiero que este plano tenga este mood, es decir, seleccionar un mood, seleccionar lo que queremos transmitir con esa iluminación, y después colocar las luces: intensidad, temperatura, posición, rotación, y conseguir el plano. Lo que voy a hacer es trabajar en todos los planos, y cuando los tenga los comentamos y vemos lo que he hecho en cada uno. Simplemente, ya habéis visto, crear level sequences,
y en cada level sequence tendrá sus luces spawnable que solamente actuarán en ese plano, por eso se llama shot lighting. Ok, pues nada más. Vamos a terminar aquí el vídeo. Y recordad, queremos verosimilitud, no queremos realismo. Steven Spielberg decía algo así como que si te preocupas mucho por temas como la continuidad, que todo sea real, puedes conseguir un buen documental, pero no vas a tener una buena película. Estamos trabajando la iluminación para transmitir y para guiar a la audiencia y decirle exactamente lo que tiene que ver y cómo tiene que verlo. No estamos trabajando en un documental, no tiene por qué ser real, tiene que ser verosímil. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.